Lo llamaron la Edad de Oro de Hollywood, pero detrás de las luces deslumbrantes y los estrenos glamorosos acechaba un mundo clandestino, uno donde las estrellas más grandes no solo actuaban en dramas en la pantalla. ¿Y si las leyendas que adoras también estaban infringiendo la ley en la vida real? ¿Listo para un viaje a través de escándalos que los estudios nunca quisieron que escucharas? ¿Crees que sabes quién está en esta lista? Piénsalo de nuevo. Quédate porque algunos secretos son más jugosos que cualquier trama de película que hayas visto. Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle fue una vez la realeza de la comedia, el rey del slapstick y el hombre que podía convertir cualquier caída en oro de taquilla. Pero en 1921, la risa se detuvo. Arbuckle se encontró en el centro de uno de los primeros grandes escándalos de Hollywood, acusado de causar la muerte de la aspirante a actriz Virginia Rapp después de una fiesta escandalosa. El juicio fue un circo mediático. Los tabloides publicaron su nombre por todas partes. Multitudes acamparon fuera del juzgado, y el pánico moral se apoderó de América. Arbuckle enfrentó 3 juicios separados por homicidio involuntario. Los 2 primeros terminaron con jurados sin veredicto, pero el tercero finalmente lo absolvió. Demasiado poco, demasiado tarde. Para entonces, el público ya había decidido, culpable o no, su nombre era veneno. Los estudios cancelaron sus contratos, los cines boicotearon sus películas y su reputación quedó en ruinas. La historia de Arbuckle se convirtió en el modelo de cuán rápido Hollywood podía volverse contra los suyos. Aquí está el giro. Aunque fue legalmente absuelto, los rumores nunca se desvanecieron. Cada vez que un nuevo escándalo golpeaba a Hollywood, el fantasma del juicio de Fatty Arbuckle permanecía en el fondo, recordando a todos lo delgada que puede ser la línea entre la fama y la infamia. Algunas estrellas tienen segundas oportunidades. Arbuckle realmente nunca la tuvo. Robert Mitchum. ¿Quieres un clásico tipo duro? Robert Mitchum era auténtico. Alto, taciturno, el rostro del cine negro, pero la vida fuera de la pantalla de Mitchum era tan dura como cualquier película de detectives. En 1948, en el apogeo de su fama, Mitchum fue arrestado durante una redada policial en una fiesta en una casa de Hollywood. ¿Su crimen? Fumar marihuana. A finales de la década de 1940, eso era suficiente para convertir a un ídolo de matiné en el blanco de los tabloides. La foto policial de Mitchum apareció en todos los periódicos con titulares que lo pintaban como un rebelde peligroso. Los estudios entraron en pánico. Fue sentenciado a 60 días en una granja prisión, obligado a cambiar trajes a medida por uniformes a rayas. La mayoría de las estrellas se habrían derrumbado, pero Mitchum no parpadeó. Cuando los reporteros lo rodearon, simplemente se encogió de hombros y llamó a todo el asunto unas pequeñas vacaciones. En lugar de esconderse, se enfrentó a la situación, regresando a la pantalla y ofreciendo algunas de sus mejores actuaciones. Al público le encantó aún más. El mensaje era claro. Podrías encerrar a Robert Mitchum, pero no podías matar su estilo. Convirtió un escándalo en credibilidad callejera, demostrando que a veces los verdaderos forajidos también son las verdaderas leyendas. Judy Garland. Se ganó el corazón de América cantando como Dorothy en El Mago de Oz, pero la vida de Judy Garland fuera de la pantalla no fue un cuento de hadas. Mientras el mundo la adoraba, los estudios de Hollywood estaban ocupados repartiendo pequeñas píldoras tras bambalinas. Cuando era adolescente, a Garland se le ordenó tomar anfetaminas para mantenerse al día con los agotadores horarios de filmación, y luego se le daban otras pastillas para que finalmente pudiera dormir. Aquí está la parte criminal. Estas no eran órdenes de un médico, eran acuerdos ilegales, clandestinos, de jefes de estudio desesperados por controlar cada uno de sus movimientos. Para sus 20 años, Garland estaba enredada en la adicción, y tuvo más encuentros con la ley de los que la mayoría creería. Los paparazzi la acosaban mientras salía tambaleándose de los clubes nocturnos, y las historias sobre su abuso de sustancias llegaban a los titulares con la misma fuerza que sus discos en las listas de éxitos. Los problemas legales de Garland se convirtieron en leyenda, llamadas nocturnas a la policía, hospitalizaciones y un sistema judicial que apenas fingía ayudar. Pasó años tratando de liberarse de las cadenas que la industria había puesto alrededor de ella. La lección, incluso el arco iris más brillante, tiene sombras. La historia de Judy no solo trataba de sueños de Hollywood, se trataba de los secretos más peligrosos de Hollywood llevados a la vida real. Errol Flynn, aventurero, despreocupado, la cara de Robin Hood y la idea de todo niño de un héroe apuesto. Errol Flynn era pura magia cinematográfica. Fuera de la pantalla, no tan encantador. En 1942, Flynn se encontró en medio de una tormenta cuando fue juzgado por el asalto a 2 chicas menores de edad. El caso capturó la atención de la nación, con los periódicos devorando cada detalle. Flynn, quien siempre parecía ser el alma de la fiesta, de repente era el villano. El juicio fue un circo. Los fans acamparon fuera del juzgado. La fiscalía lo pintó como un depredador, y Flynn respondió con esa famosa sonrisa de Hollywood. Después de semanas de testimonios y montañas de titulares, fue absuelto, pero eso no significaba inocente. El héroe más deslumbrante de Hollywood había pasado tiempo.
En el banquillo de la sala del tribunal, su reputación quedó para siempre dañada. La frase "in like Flynn" se convirtió en jerga para salir de problemas. Pero para mucha gente, el juicio fue la verdadera historia. Flynn volvió a hacer películas, pero la sombra del tribunal nunca lo dejó del todo. Los héroes, resulta, a veces solo están fingiendo. Frank Sinatra. Frank Sinatra no solo era el rey de los crooners, también era el rey de los encuentros cercanos con la ley. Llevaba trajes elegantes y hablaba con suavidad, pero el FBI tenía un archivo sobre Sinatra que podría llenar una biblioteca. ¿Por qué? Comencemos con sus conexiones infames. Las amistades de Sinatra no se limitaban a otros músicos y estrellas de cine. Incluían a algunos de los jefes de la mafia más temidos del siglo XX. Se codeaba con personas como Sam Giancana y Lucky Luciano, siendo noticia cada vez que lo fotografiaban en un club o casino. Y luego estaba la controversia sobre la evasión del servicio militar, con rumores de que Sinatra pagó $40,000 a un médico por una exención falsa durante la Segunda Guerra Mundial. Los rumores persistieron, y la prensa se dio un festín. Pero no terminó ahí. Sinatra enfrentó cargos de agresión después de un altercado con un fotógrafo, y su nombre surgió en múltiples investigaciones de juego y crimen organizado. Aún así, ningún jurado lo puso tras las rejas. Algunos dicen que cantó para salir de problemas. Otros acreditan a sus amigos influyentes. Una cosa es segura, Frank no solo cantaba sobre la ciudad que nunca duerme, la estaba viviendo, crimen y todo. En Hollywood, Sinatra demostró que podías ser intocable en el escenario y casi intocable en la corte. Charlie Chaplin, el mismo pequeño vagabundo, podía hacer reír a toda una multitud sin decir una palabra. Pero en la vida real, Chaplin se encontró en juicio por un guión mucho menos encantador. En 1944, Chaplin fue acusado bajo la ley Mann, un grave cargo federal que lo acusaba de transportar a Joan Barry, una mujer mucho más joven, a través de las fronteras estatales con fines inmorales. El juicio fue un festín mediático. Cada periódico del país mostró la cara de Chaplin y lo llamó de todo, desde una amenaza hasta un monstruo. Aunque fue absuelto de los cargos criminales, Chaplin no estaba fuera de peligro. Todavía se vio obligado a pagar la manutención del hijo de Barry, a pesar de que más tarde las pruebas de ADN demostraron que no era el padre. Todo el asunto destrozó su imagen de hombre íntegro y lo convirtió en un blanco fácil para el clima político de la época. La residencia de Chaplin en Estados Unidos fue revocada y pasó sus últimos años viviendo en el exilio, sin escapar nunca completamente de la larga sombra de la ley. Detrás del bombín y el bastón había un hombre que aprendió cuán rápido Hollywood puede convertir la risa en silencio de tribunal: Wallace Beery. La personalidad en pantalla de Wallace Beery era todo encanto rudo y corazón, pero fuera de cámara era una historia diferente, una con un toque claramente criminal. El gran escándalo, la supuesta implicación de Beery en la misteriosa muerte de Ted Healy, creador de Los Tres Chiflados. En 1937, después de una noche salvaje en el Trocadero Nightclub, Healy terminó muerto. Los testigos afirmaron que Beery, junto con compañeros vinculados a la mafia, propinó una brutal paliza. El informe policial era confuso, las notas del forense cuestionables, y el rumor en Hollywood se disparó. Beery rápidamente se tomó unas largas vacaciones en el extranjero, mientras el caso se enfriaba. Nunca fue acusado, y cuando regresó, los ejecutivos del estudio ya habían pulido su imagen para el consumo público. Aún así, los rumores persistieron. ¿Era Wallace Beery solo un tipo duro en las películas o algo mucho más oscuro en la vida real? En el mundo de los encubrimientos de Hollywood, la historia de Beery destaca como un recordatorio escalofriante de que a veces las estrellas más grandes tienen los secretos más profundos y que a veces la justicia es reescrita por un buen equipo de publicidad. Barbara Payton. El ascenso de Barbara Payton en Hollywood fue meteórico. Su caída, absolutamente catastrófica, era la definición de una estrella al borde tanto en pantalla como fuera de ella. A principios de la década de 1950, Payton protagonizaba junto a pesos pesados como James Cagney y Gary Cooper, pero detrás del glamour había una vida que se descontrolaba salvajemente. Arrestos por embriaguez pública, falsificación de cheques e incluso cargos de solicitación se acumularon más rápido que los créditos cinematográficos. Su infame triángulo amoroso con los actores Tom Neal y Franchot Tone explotó en violencia, llevando a ambos hombres al hospital y a ella al Salón de la Fama de los tabloides. A mediados de la década de 1950, la carrera de Payton estaba en caída libre, y los únicos titulares que generaba involucraban fotos policiales y registros de la policía. Pasó sus últimos años entrando y saliendo de la cárcel, luchando por sobrevivir en una ciudad que había aplaudido su ascenso y luego observado su caída. Barbara Payton se convirtió en la advertencia de Hollywood, un recordatorio viviente de que la subida a la cima es difícil, pero la caída puede ser letal. Paul Kelly.
La historia de Paul Kelly es sacada directamente de un drama criminal crudo, excepto que esta vez la estrella de Hollywood no solo estaba actuando. En 1927, Kelly ya era un ídolo de matiné cuando se metió en una pelea violenta con el también actor Ray Raymond. La pelea se volvió mortal y Raymond resultó fatalmente herido. Kelly fue acusado de homicidio involuntario y sentenciado a más de 2 años tras las rejas en San Quentin. No era una exageración de tabloide, era un verdadero convicto vistiendo un verdadero uniforme de prisión. Hollywood intentó borrar su memoria, pero Kelly era persistente. Después de cumplir su condena, se abrió camino de regreso a la industria, consiguiendo papeles en películas y en Broadway. Incluso ganó un premio Tony, convirtiéndose en una de las pocas estrellas en transformar una sentencia de prisión en una especie de segundo acto. El regreso de Kelly fue legendario, pero sin importar cuántos premios ganara, ese historial de prisión lo seguía a todas partes. En una ciudad construida sobre la reinvención, Kelly demostró que podías escapar de casi todo excepto de tu propio historial delictivo. Mae West. Mae West siempre fue un imán para la controversia, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que fue una criminal convicta mucho antes de pasearse por las puertas doradas de Hollywood. En 1927, West escribió y protagonizó una obra simplemente titulada Sex, y la reacción fue puro pánico. La policía irrumpió en el teatro, sacó a West del escenario y le impuso una sentencia de cárcel por corromper la moral de la juventud. 10 días en la cárcel no quebraron su espíritu, impulsaron su carrera. West encantó al alcaide, dio conferencias de prensa desde su celda y salió siendo una estrella más grande que nunca. Nunca se disculpó, nunca retrocedió y usó su foto policial como la tarjeta de presentación definitiva de Hollywood. Su historial criminal se convirtió en su arma secreta, demostrando que a veces el camino más rápido a la fama es directamente a través del juzgado. Para Mae West, romper la ley no fue el final, fue solo el acto de apertura. Hugh Grant. Hugh Grant puede que no sea de la misma era que las leyendas del cine mudo, pero sus desventuras en la vida real lo colocaron en una liga propia. A mediados de la década de 1990, Grant era el rey de las comedias románticas, encantando al público con su actuación torpe y adorable. Pero en 1995 fue arrestado en el Sunset Strip de Hollywood, atrapado en una situación comprometedora durante una operación encubierta de la policía. Las consecuencias fueron instantáneas y globales. La foto de su arresto estaba en todas partes, y su gira de disculpas se convirtió en un elemento básico de la comedia nocturna. Mientras que la mayoría de las estrellas podrían haber desaparecido después de ese tipo de escándalo, Grant cambió el guión. Se burló de sí mismo, enfrentó las cámaras y de alguna manera convirtió la humillación en un nuevo capítulo de su carrera. Pero no te equivoques, cuando se trata de errores criminales clásicos en Hollywood, el nombre de Hugh Grant sigue siendo un chiste que nadie vio venir. A veces, resulta que los giros más inesperados provienen de las estrellas que parecían menos propensas a caer. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead no solo rompía las reglas, convirtió romperlas en una forma de arte. Conocida por su agudo ingenio y lengua aún más afilada, las escapadas de Bankhead fuera de la pantalla a menudo la ponían en el lado equivocado de la ley. Fue detenida famosamente por fiestas salvajes, actos disruptivos y más de un altercado por conducta desordenada. Tallulah no se conformaba con seguir las reglas de Hollywood. Ella creaba las suyas propias. La prensa no se cansaba de ella. Cada arresto solo añadía a su leyenda. Desafió abiertamente las normas sociales, bebía y fumaba sin medida, y decía lo que pensaba sin importar quién escuchara. Sus encuentros con la ley no dañaron su imagen, la convirtieron en un ícono de la rebeldía. En una industria desesperada por buena publicidad, Bankhead demostró que ser mala podía ser el mejor movimiento de carrera. No solo actuaba en dramas, los vivía, un titular de tabloide a la vez.